Comprender a los demás es un acto loable, pero existen personas que al escuchar a los otros se apropian de sus problemas, al grado que los convierten en propios, con lo cual hacen su vida mucho más agobiante. Uno se plantea si esa característica es exceso de empatía. ¿Te has preguntado si los problemas de los demás te afectan? Este es nuestro tema el día de hoy en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto saludarlo e invitarlo a que se quede con nosotros hoy, esta mañana, con un tema que yo creo que a todos nos pega por igual, porque algunos más y otros menos, pero todos vamos cargando un costalito donde nos vamos echando los problemas que encontramos alrededor, además de los que uno trae propios, por supuesto. Entonces, ¿usted de quiénes es? Porque, ¿de cuáles es más bien? Porque pues muchas veces estos problemas y estas cosas que suceden a nuestro alrededor los hacemos tan nuestros que ni siquiera podemos vivir en paz. Hoy nuestro tema es precisamente ese, los problemas de los demás me afectan. ¿Y cómo no afectarnos también? Por otro lado, le digo, es un tema un poco extraño porque por otro lado, pues no puedes querer y amar a las personas que están cerca de ti y no preocuparte por lo que les pasa. Entonces, ¿cómo encontrar un término medio? Es lo que vamos a ver hoy en nuestro programa, así que quédese con nosotros porque yo creo que van a salir cosas entre dramáticas y también divertidas de todo lo que hacemos por otras personas y que después nosotros acabamos ahogados y hasta acá con los problemas de los demás. Así que quédese con nosotros y bueno, pues empezamos nuestro programa y quiero saludar a Sandra González Rull, que el día de hoy nos acompaña en lugar de Oscar Virués, que está de vacaciones. ¿Cómo estás, Sandra? Sí, muy Bienvenida. Bien. Pues yo feliz de estar aquí con ustedes y de compartirles lo que la gente nos va a mandar a través del Twitter, del Facebook, de las redes sociales y de las llamadas también telefónicas. Así que ya tenemos listo esto y también la transmisión en vivo. Les recuerdo que nos puede ver en internet a través de www.canal11live.tv/internacional. Y nada más para arrancar ejemplificando esto que mencionabas, Marisa, te leo el comentario de Cindy, que nos dice, mi mamá es una persona que le preocupa lo que le sucede a otros. Llegó al grado de llevarse a vivir a la casa un matrimonio de extraños que acababan de tener un bebé y que según esto eran muy pobres y vivían en un lugar muy feo. Era solo por la cuarentena. Pues se quedaron mucho tiempo más, el señor bebía en la casa, le decía cosas a mi mamá, le robaba y le decía que yo era la que robaba. Se hizo un conflicto enorme y todo porque ella sufría de verlos sufrir. Así que bueno, aquí es un extremo, pero bueno, es lo que nos están comentando en redes sociales. Muy interesante. Y para empezar también este programa, fuimos a la calle a preguntarle a la gente si a ellos les afectaban los problemas de los demás. Veamos qué nos dicen. Pues la verdad no. Hemos analizado esas cosas de que debemos prepararnos. De hecho, todos debemos prepararnos para no sentir el dolor de los demás. Claro que me afecta, porque el entorno se hace más difícil cuando una persona no escucha a la otra. Creo que mi actitud de escuchar a las personas es beneficiosa, aunque a mí no me aporte nada. Realmente no, porque volverte parte de los problemas significa que te afecten, así que no, podría decirse que no me importan. Emocionalmente sí, porque quisiera uno poder ayudarles. Depende de la persona, si es muy apegado a mí, por decir mi familia, mi mamá y mis hermanos, pues yo creo que sí, porque piensas en la solución y no estás bien, no estás estable. Pues depende, si tienen que ver algo conmigo, pues sí me afectan, si no me da igual, la neta. Conozco personas que, por ejemplo, tienen a sus hijos y pues uno los debe dejar volar y crecer, ¿no? Pero no resolverles sus problemas, porque si tú se los resuelves, lo único que haces es envenenarte y quedar el otro tan tranquilo y vuelve a hacer lo mismo. ¿Para qué hacerse daño a uno mismo con los problemas de los demás? Se supone que son suyos, no tuyos.
Ahí está, pero qué difícil, ¿verdad? Bueno, pues para empezar a platicar de todo esto, le presento a nuestros especialistas. Está con nosotros Gadi Sabiki, él es médico psiquiatra, y muchas gracias por estar con nosotros, Gadi, nuevamente. José Antonio Lara es doctor en psicoanálisis, también bienvenido, José Antonio. Y Michelle Charlier es psicóloga clínica, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México. También bienvenida. Muchas gracias. Oigan, pues es que este es un tema que a mí me conflictúa un poco en el sentido de que, por supuesto, creo yo que la gente que está cercana a ti y a la que quieres, pues te afecta lo que le pasa, ¿no? Si no te afectara lo que le pasa, pues no sé si a lo mejor seríamos muy egoístas o muy egocéntricos. Entonces, como que, ¿dónde estaría el equilibrio? ¿Por qué sí nos afectan los problemas de los demás? Sí, el programa de entrada es interesante, ¿no? Porque los seres humanos somos entes relacionales. En realidad somos quien somos en función de cómo nos relacionamos con los demás. Y es un programa que se antoja para platicar de muchas cosas. Una de ellas, como se dice ya en la introducción, tiene que ver con la empatía. La empatía es una emoción que tenemos todos los seres humanos y que se empezó a describir interesantemente por los artistas. Un filósofo alemán que se apellidaba Vischers habló de una situación que se dice en alemán Einfühlung y significa empatía. Y literalmente lo que estaba diciendo es, cuando yo veo este edificio, porque eran del área de la arquitectura estos colegas, lo que yo siento al ver esta obra de arte, puedo ver que se replica en cómo sienten otras personas. Y a esto le llamamos empatía. Lo que tú sientes, lo que a ti te afecta, a mí me afecta también. Y es una característica muy importante de los seres humanos. De hecho, todo el día estamos, aparte de pensar en nosotros mismos, interactuando con personas. Yo que soy psiquiatra, pues bueno, me toca escuchar mucho los problemas de la gente. Claro. Y es algo muy natural que nosotros tratemos de prestarnos de manera filantrópica para ayudar a las demás personas y para ser empáticos, para escuchar qué es lo que les está sucediendo. ¿El ser humano es el único que es empático? Retomando lo de la empatía, creo que no podría uno iniciar la charla, el programa del día de hoy sin preguntarnos o sin aceptar o pidiendo y solicitando al pueblo de México que por favor ya nos empiecen a afectar los problemas que está viviendo este país. Nos tiene que afectar lo que está pasando en Ayotzinapa, donde tenemos 44 jóvenes desaparecidos, y desde este foro seguimos pidiendo que se encuentren y se haga justicia. Eso nos tiene que afectar como sociedad, nos tiene que afectar que tenemos a jóvenes politécnicos que van a salir a las calles y que tienen que hablar con gente desquiciada que ha utilizado el poder del Estado para estar jodiendo y lastimando a la población mexicana. Nos tiene que afectar que no se ha resuelto lo de Aguas Blancas, nos tiene que afectar que no se ha resuelto lo de pasta de conchos, nos tiene que afectar que no se ha resuelto lo de guardería ABC, nos tiene que afectar que hay políticas educativas desprovistas de un compromiso ético y social para con los más pobres, nos tiene que afectar que dependemos de un mugroso sistema económico que está provocando cada vez más pobreza, más violencia, más delincuencia. Esto nos tiene que preocupar y tiene que ver con la empatía. Tiene que ver con darme cuenta que las muertas de Juárez también son nuestras muertas, que los jóvenes asesinados en Igualas también son nuestros jóvenes, que los jóvenes que van a salir a las calles ahorita también son nuestros jóvenes. El otro también somos nosotros, abonándole a lo de la empatía. Porque no podemos desligarnos, no podemos dejar que las cosas sucedan sin empezar a resignificar lo que verdaderamente está pasando en este país. Evidentemente aquí estoy hablando de cuestiones de orden social. El programa también apunta a la parte personal, tal cual lo vimos en las entrevistas previas. Pero sí, yo quisiera iniciar el día de hoy poniendo en la mesa de discusión la necesidad de que este país tenga una sana indignación, y esta sana indignación que nos sirva para dar cuenta de que lo que le pasa a la gente en la Sierra de Guerrero, de que lo que le pasa a la gente en Tamaulipas, de que lo que le pasa a la gente en Michoacán, en Chiapas, Oaxaca, en la República Mexicana, y que tiene que ver con impunidad, asesinatos, robos, políticos desquiciados y enfermos y corruptos, sí nos tiene que preocupar. Fíjate, José Antonio, que ahorita que te escucho, se me ocurren dos cosas, que por un lado somos como apáticos socialmente, ¿no? De repente llegamos a escuchar tantas cosas y tantos problemas a nivel social, que llega un momento en que muchos se vuelven insensibles al dolor ajeno, a todo esto que está pasando. Por un lado, somos así, y luego, por otro lado, en el terreno personal, nos compramos los problemas hasta de la persona, del vecino de al lado,
Pero ¿no? ahí hay una cosa muy importante, ¿no? ¿Qué nos ha hecho apáticos en este país? Nos ha hecho apáticos en este país la programación chatarra que va caminando de la mano del Facundo, de la mano del Dóriga, de la mano de, no sé, qué pasa el desgraciado, ¿verdad? Toda esta programación chatarra es la que ha llevado a que la gente entre a una apatía en una primera instancia. En una segunda instancia, ¿qué nos ha llevado a la apatía social? Esta política de terror y de miedo que nos han estado lamentablemente introyectando para que la gente tenga miedo de levantar la voz, de decir algo, ¿sí? Es decir, las fotos de los masacrados ya en sí mismo representa un estate quieto, un cálmate ahí, ¿no? Yo que he estado ahora en Reynosa, que he estado en Michoacán, bueno, Tamaulipas, Ciudad Juárez, uno ve cómo hay una serie de símbolos, ¿verdad?, que hacen que la gente tenga miedo. De eso ha ido construyendo apatía, pero creo yo que es necesario, dadas las circunstancias de este país, ir rompiendo esto. A mí me parece muy importante también pensar que lo que está sucediendo es indiferencia. Somos indiferentes ante las otras situaciones o nos preocupamos demasiado. Y eso pasa a nivel personal porque necesitamos fijarnos en los problemas de los demás para olvidar los míos. Y entonces estamos como muy puestos y muy fijados en lo que está pasando allá afuera, en lo que está pasando con los demás, evitando pensar en lo que está pasando conmigo. Eso produce cierta indiferencia a todo lo que también sucede en el país y entonces como sentimos que no podemos hacer nada, mejor nos quedamos callados y nos quedamos dentro de la zona de confort. Era lo que decir, de la pues. zona de confort, ¿no? Sí, y además, y una vertiente es esa, ¿no? La empatía, y entonces me preocupa los problemas de los demás porque el otro me está haciendo sentir algo que yo a lo mejor ya sentí previamente. Que me incomoda, Y ¿no? que me incomoda. Otra sería esta situación en donde prefiero ver los problemas de los demás y por eso los altísimos rating en los talk show, ¿no? Porque así veo, ay, este está peor que yo, ¿no? Qué bueno, y eso me tranquiliza saber que hay gente que está peor. O sea, saber que tu marido se acostó con tu hermana te hace sentir mejor. Sí, dices, ya ves, no estás tan mal tú, ¿no? Tú no Como en el- vas con alguien desconocido, ¿no? Ajá, Sí. ajá. Y eso nos tranquiliza de alguna manera. Y otra de las situaciones que nos llevarían a pensar, ¿por qué nos involucramos en los problemas de los demás? Es porque necesitamos de forma como muy imperiosa el que nos vean, el que nos miren, el que nos hablen, el que nos comprendan. Y entonces, si hay alguien que necesita de mi ayuda y me está viendo y me está haciendo sentir importante, pues entonces yo voy a estar ahí en ese momento. Fíjate, eso te iba a decir, que quién sabe qué tan altruistas somos y tan generosos, porque al final de cuentas, en esa ayuda desmedida, porque no digo que no se ayude, pero en esa ayuda desmedida al otro, siempre hay una intención un poco egoísta de uno sentirse mejor. Ahorita lo discutimos y lo platicamos si quieren, pero vamos con Sandra, que ya tiene comentarios. Sí, tengo este comentario a lo que estaban diciendo. Una cosa son los conflictos sociales que a todos nos pegan y más si se les da difusión, y otra es que hay gente que quiere resolverle la vida personal a los demás de manera insistente y sin tomarse en cuenta a sí misma, sin pensar en su salud, en su seguridad y en su propia vida, ¿no? Sería el extremo. Y respecto a los conflictos sociales, sí hay muchas personas que coinciden en que les afecta lo que sucede con los demás. Pues claro, somos seres humanos, no vamos a dejar de preocuparnos. Por ejemplo, nos dice aquí C. Jordán, en el terremoto de hace 29 años, ella dice que lo pasó muy mal. Cuando se enteró del tsunami, empezó con crisis de ansiedad. Dice que prefiere no ver la tele porque todo son malas noticias. Ayer escuchó sobre el ébola, de lo que está sucediendo ya en países como en España, y dice, me puse muy mal. No me gusta escuchar los problemas de nadie porque, bueno, estoy tratando de trabajar en eso y aprender a delegar responsabilidades sin ser dependiente. Y me dicen que tengo que aprender a soltar y a dejar pasar, y es difícil. Entonces, bueno, pues, Sí, se valdría la pena para que la gente que nos está escuchando y viendo estos dos niveles de la discusión. Evidentemente, uno que tiene que ver con lo personal y otro que tiene que ver con lo social. Mas no habría de olvidársenos que las sociedades se componen también por sujetos, ¿no? Que en lo individual están sujetos por la palabra, por las problemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, cuando la persona aquí habla de que escuchó la noticia del ébola y ella se puso un poco nerviosa, creo que ahí estamos hablando de otra circunstancia. Algo le aconteció que se reaviva con lo del ébola y entonces sí entra a una especie de crisis de que algo pueda pasar acá. Pero también, otra vez, vean ustedes la brutal influencia de los medios para estas cosas, ¿no?
antes de que se me pase, ¿por qué a la gente le llaman la atención estos programas asquerosos de La Rosa de Guadalupe y las telenovelas? Bueno, porque también explotan el morbo de la gente. Si no solo a veces es ver, si es bien es cierto, se ve la problemática del otro para olvidar la mía, pero también estos programas se han encargado de explotar el morbo y la parte más, dijera yo, terrible que tienen los seres humanos, esta que tiene que ver con la sexualidad, con el erotismo, y no porque sea malo eso, me refiero a la manera en que se ha ido pervirtiendo vía los medios masivos de comunicación. Y entonces la gente se entrega a ese morbo. ¿Sí? Y ahorita tenemos una cantidad de programas que se encargan de eso. Ahora, a mí lo que me gustaría, ya nos vamos rapidísimo a una pausa, pero nada más así, muy breve, ¿qué hace el morbo para uno? O sea, ¿en qué te satisface? ¿Para qué te sirve? Todo neurótico tiene un pensamiento perverso. Lo que hace el morbo es cumplir ese pensamiento perverso del neurótico. Wow. Esa sería la diferencia, acuérdense. Okay. El neurótico no hace lo que el perverso actúa. El neurótico no hace lo que el perverso actúa. Ok, vámonos rapidísimo, una pausa y regresamos. Ya ve, esto se está poniendo muy bueno. Sin pies ni cabeza, pero muy bueno. Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta aquellos que creas más exteriores y materiales. Amado Nervo, poeta, novelista y ensayista mexicano. Yo creo que sí, ¿no? Al final estás preocupado por alguien, ¿no? Si te interesa, obviamente, tu entorno, la gente con la que vives, ¿no? Quieres a la gente, obviamente, el ayudar, el preocuparte beneficia, ¿no? A lo mejor no apropiarnos de sus problemas, ¿no? Pero sí escucharnos mutuamente, solidarizarnos, que a final de cuentas nadie va a resolver los problemas de nadie, a excepción de nosotros, de uno mismo, ¿no? O quizás nada más ayudar hasta donde es posible, porque si te entrometes mucho, no. O sea, cada quien tiene que arreglar sus problemas, pero pues va a estar ahí siempre para ayudar y todo eso. No, sí creo que es importante preocuparnos por los demás. También creo que es muy importante tener salud mental y tampoco apropiarnos de los problemas de los demás y tampoco quedarnos con los problemas de los demás. Es que yo creo que la empatía no tiene que ver con ponerte en los zapatos de los demás, simplemente con tratar de comprender. Y tampoco te puedes adueñar de los problemas de las demás personas. Tienes más bien que mantener una distancia sana, no ser indiferente, pero tampoco adueñarte de los problemas de las demás personas. Y estoy totalmente de acuerdo con ella, pero dígame si no, en algún momento de su vida, o muchos, usted ha dicho cuando alguien le platica algo, no, es que hubieras hecho esto, es que le hubieras dicho lo otro. Somos así y nos da por resolverle y decirle a los demás cómo tienen que hacer las cosas y cómo las tienen que vivir. Yo creo que sería, la verdad, imposible ir por la vida sin decir nada y pues lo que tú opines y como tú consideres, que esa sería a lo mejor la forma correcta de vivir, pero pues es muy complicado y es muy difícil. No siempre se puede, uno siempre tiene el consejo perfecto para el otro, nunca para uno, pero para el otro sí, ¿no? Pero la pregunta que yo te quería hacer, Gadi, y es ¿somos muy buenas personas aquellos que nos apropiamos de los problemas de los demás? No necesariamente, a mí creo que van a surgir muchos contenidos bien interesantes el día de hoy y yo la verdad es que no puedo pasar la oportunidad para sumarme a la furia del compañero, ¿no? Y decir que bueno, esta catarsis que él acaba de hacer aquí y lo que está diciendo enfrente de las cámaras con mucha valentía es algo que yo también tengo en mente y que venía pensando el día de hoy de cómo estamos actuando en una sociedad que pues nos matiza y nos tiña de alguna manera pues todos, si quieren ¿no? hablamos de lo puro social. ¿Sabes qué? Ya todos se van por allá. Yo creo, es que yo también estoy como ciudadano, estoy furioso, al igual que él, furioso y muy preocupado por el destino del país y de nuestra juventud. Mira, también no sé por qué Freud está muy presente el día de hoy, bueno, sí sé, su hija, que él la parte psicoanalizó, y el amigo decía que no debía de hacerse, pero el amigo fue y la psicoanalizó, también se convirtió en psicoanalista, se llamaba Ana Freud. Y una de sus aportaciones más importantes es un libro que se llama El yo y los mecanismos de defensa, que era una idea del padre, pero que ella desarrolló hasta que se convirtió en un elemento muy importante de la psicoterapia, del psicoanálisis. Y estos mecanismos de defensa tratan de enseñarnos cómo los conflictos que vivimos los seres humanos intrapsíquicos a veces nos llevan a defendernos de unas maneras extrañas.
A veces negamos las cosas, a veces racionalizamos. Y una de estas se llama sublimación. Un tipo de estos mecanismos de defensa incluso le llamamos altruismo, que es una persona que vive un conflicto interno y su manera de resolverla es tratar de aparentar hacia afuera que es una persona muy filantrópica. Déjame darte un ejemplo. Tenemos un empresario que no le paga a sus empleados, que los caciquea, ¿no? Que los maltrata, que no paga impuestos, que no cumple con las necesidades de esos empleados. Y el día que tiene que estar públicamente y que tiene que hacer un donativo para el Teletón o cualquiera de estas cosas, enfrente de todo mundo grita, yo dono $1,000,000 de pesos. Entonces, de alguna manera, esta persona todo aparenta frente a los demás el ser muy benefactora y muy buena, pero en realidad está limpiando su conflicto. Él sabe que es una persona que no le paga a sus empleados, vuelvo a insistir, que no los respeta, que no cumple con sus prestaciones, y entonces está limpiando este conflicto a través de esta conducta. Shakespeare decía también que ningún hombre es una isla en sí mismo, y esto es importante, porque los seres humanos no podemos vivir sin contacto con otros seres humanos. Somos animales de manada, si me lo permites, y en ese sentido, claro, los problemas de los demás siempre nos van a afectar. El Vox Populi dice que si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y por supuesto, si yo veo que hay alguien que está sufriendo por un problema en el que tarde o temprano va a salir mi número, pues a mí me interesa que esto se resuelva, me interesa compenetrarme y pensar en esto para ver cómo se va a poder resolver finalmente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no necesariamente toda la gente que trata de involucrarse o de ayudar a los demás lo hace por el móvil correcto. Aparte, debo de decir que, bueno, de vez en cuando también yo me entero, ayer fue en el consultorio uno de estos días, de una persona que sufrió un fraude muy desagradable porque se involucró con una persona que aparentemente era indígena y traía un boleto de lotería y no sabía cómo cobrarlo, y bueno, se metió en una bronca muy seria, ¿no? Le costó dinero y terminó perdiendo pues, algunas de sus propiedades por querer ayudar a las demás personas, con un poco de ambición, debo de decirlo, pero esto es algo como muy natural, ¿no? El volcarnos hacia las demás personas, el darnos cuenta que todos los seres humanos vamos en el mismo barco, es algo muy importante. Lo que te afecta a ti, me afecta a mí. Somos un espejo en ese sentido. Y que eso definitivamente también nos trae las famosísimas ganancias secundarias, ¿no? O sea, detrás de todas estas acciones que está habiendo. Todos nosotros tenemos que saber que tenemos un mundo interno del cual no queremos dar mucha atención, hacerle mucho caso. Y estos mecanismos de defensa nos sirven para saber qué es lo que está pasando ahí adentro. Las carreras que cada quien elegimos también tienen que ver con un proceso sublimatorio. Yo trabajo en un hospital en donde pues hay 52 especialidades y nosotros hacemos unas evaluaciones para poder que los residentes, que los médicos entren. Esas evaluaciones, hacemos exámenes psicométricos y una de ellas son proyectivas. Es decir, ahí el residente, el médico se proyecta en cuanto a su mundo interno, a su psique. Y vemos cómo hay procesos sublimatorios muy importantes ahí, ¿no? Por ejemplo, el cirujano, ¿no? Dibuja cosas en donde está macheteando a alguien, o sea, como todas estas cosas un poquito de agresión, que las dirige hacia el cuerpo de una forma sana y de una forma en donde él pueda sublimar esa agresión por medio del cuerpo. No por decirte alguna, hay bastantes. Pero en esto de ayudar a los demás, también es una situación en donde las psicopatologías han ido cambiando conforme la sociedad ha ido cambiando. Y por eso el DSM-4, que es uno de los libros diagnósticos dentro de la psiquiatría, dentro de todo lo que es salud mental, ha habido desde el 1 y ahora estamos en el 5. Y han cambiado las psicopatologías conforme lo que está sucediendo. A mí me parece que en este momento lo que pasa en nuestros jóvenes, en nuestros adultos también, es que hay una falta de identidad. Entonces, si yo no sé quién soy porque soy lo que el otro quiere que sea, voy a ser quien veo en la tele, voy a ser quien mata a mi vecino, voy a ser el sicario que quieren que yo sea. Entonces ahí me convierto en el deseo del otro y me pierdo yo. Por eso considero que en este momento una de las patologías más importantes que está sucediendo a nivel mundial es la perversión, porque no me importa lo que pase con los demás, me importa solo triunfar yo, y ese triunfo va dirigido a la malignidad, también sumando con lo que está diciendo José, ¿no? Sí creo que hay una situación muy perversa, sin embargo, nosotros nos debemos de poner en una posición de sí preocuparnos por lo que está pasando, pero no situarnos en una victimización de pobres de nosotros y qué vamos a hacer, sino desde nuestras trincheras, como mencionaba hace rato en el panel, poder hacer algo desde ahí. Y nosotros como profesionales de la salud estamos obligados a entender estos fenómenos sociales que están ocurriendo para darles palabra y desde ahí una comprensión.
Y hablabas de la necesidad de pertenencia, de sentir de tener una identidad y de sentir que uno pertenece a algo, Por ¿no? supuesto. Y también los problemas de salud pública. México ahora es el primer país, ganó el primer lugar mundial de obesidad infantil, ¿no? Ahí, ¿qué está pasando? Los niños están queriendo como pertenecer, los niños están queriendo vivir en un mundo endogámico, o sea, suceden muchas cosas, ¿Qué ¿no? quiere decir endogámico? Dentro de la familia, ¿no? Todos, en la familia vemos que el niño obeso, generalmente los padres también pueden tener algún sobrepeso o esto, y ahí me siento protegido, afuera me van a atacar, entonces regreso a este medio como endogámico, ¿no? Pero, por ejemplo, este niño, sus compañeritos, regresando al tema, pueden bullearlo y tal, y va a haber alguien que se va a preocupar por los problemas de ese niño, y lo va a sufrir como si se lo estarían haciendo a él. Y entonces, ¿por qué está sufriendo ese niño? Porque ese niño se ve identificado y que a él le podría suceder lo mismo que le está sucediendo al compañero. Y desde ahí toma esa conflictiva como propia para tratarlo de ayudar. Misma situación sucede en el hospital. Nosotros trabajamos con pacientes, los pacientes se enferman, los pacientes mueren. Es imposible decir, ay, ni modo, se murió mi paciente. Nos comprometemos con ese dolor y hacemos lo que se dice en psicoanálisis, la transferencia. Yo siento lo que él está sintiendo, pero él no lo entiende, para yo podérselo traducir en palabra y decirle, tú estás sufriendo y estás muy triste. Bien, tal vez habría que discutir un poco el concepto de la transferencia, porque creo que es diferente para el campo psicológico y diferente para el campo psicoanalítico. Pero bueno, eso seguramente en otro programa. Sí. Es interesante, cuando se está con el otro y se preocupa uno por los problemas del otro, o se sublima, se desplaza o se proyecta. Ahora bien, si sublimar, desplazar y proyectar son mecanismos de defensa, ¿defendernos de qué? De cuestiones que están detrás de nosotros, que emanan del inconsciente y que evidentemente son defensas de orden neurótico. Para el psicoanálisis todavía, con esta gran discusión con el DSM-5, pues para el campo psicoanalítico nosotros seguimos hablando de neurosis, ¿verdad? E inclusive en el último Congreso de Salud Mental en Argentina se discutía si habría que regresar a estas nociones psicoanalíticas, pero bueno, Oye, ese es otro pero tema. dime una cosa, ¿todos somos neuróticos? No. Ah, ¿no? Definitivamente Ojalá. no. Hay neurosis circunstanciales, ¿no? De tal manera que uno está sentado viendo la televisión y ve a Osorio Chón en un escenario hablando con los estudiantes y uno se molesta en ese momento por el show que está haciendo. Bueno, es una neurosis circunstancial. ¿Por qué? Porque fue en ese momento en que vi al payasito de la tele, ¿verdad? Pero no me enojo todo el santo día. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una neurosis circunstancial. Pero si yo me enojo todos los días, lunes, martes, miércoles, de domingo a domingo, evidentemente ya no tengo una neurosis circunstancial. Constancia y permanencia, se ha instalado aquella cuestión. Muchas veces, retomando el tema de lo personal, hay gente que quiere ayudar al otro como una forma defensiva de algo. Algo me compensa la ayuda al otro. Ahí estamos ante un sujeto neurótico. Aquella señora que quiere ayudar a sus hijos todo el día, todo el tiempo, que los está haciendo inútiles porque en el fondo los odia y quiere que se maten, pues seguramente pues, es que eso acontece. O sea, que disfrazado de amor. A ver, Claro, hay amores que explícame eso. matan. Por ejemplo, una mamá que ayuda y ayuda y ayuda y vuelve a ayudar y le tiende la mano y la vuelve a atender, y aunque el hijo se equivoque, ella sigue ahí y metiéndose y sabiendo que el hijo le está engañando, la hija le engaña y sigue ayudando, evidentemente lo va a hacer un inútil, y es inútil, algo le puede pasar. Por ejemplo, decía un sujeto en el consultorio, ¿no? Yo no sé, doctor, dice, yo no sé. Le compré un coche a mi hijo, lo chocó. Le compré otro coche, lo chocó. Le compré una moto porque estoy preocupado por él para que no se vaya en camino a la escuela. Le digo, bueno, lo que usted quiere es que se mate. Si ya le compró un coche y lo chocó, le compró otro coche y lo chocó, y le compró ahora una moto, pues ¿dónde está el asunto del amor? ¿Sí? Entonces, cuando hacemos eso, evidentemente ya estamos entrando a un desequilibrio, o estamos incluso en el desequilibrio, de manera muy concreta. ¿Cuál sería el límite de la ayuda? El sufrimiento. Cuando ya empezamos a sufrir por la ayuda, creo que ya estamos entrando a la parte desequilibrada. ¿Sí? Esto es muy importante. Ahora, habrá gente que ayude y que no tenga un desequilibrio, que quiera ser altruista de ayudar por ayudar. Nosotros consideramos que sí. Lo hemos visto en muchos ejercicios colectivos. Y solo para cerrar, último, ¿no? ¿Por qué hay gente que ayuda? Porque también hay gente que quiere sentirse admirada, ¿no? Nos pasaba mucho en Chiapas.
llegaban los niños indígenas y le decían a los extranjeros que venían, sobre todo los extranjeros que vienen aquí a nuestros pueblos indígenas como si estuvieran en un zoológico, ¿verdad? A tomarles fotos, pero bueno. Bajan del camión y los niños les decían en Xochitl pues que les firmaran ahí. Y los extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, la gran mayoría que me tocó a mí observar, les decían que qué, y ellos decían como que les pusieran un autógrafo, ¿no? Y ya, pues ellos imagínense bajando los sujetos del camión sintiéndose Brad Pitt, pues agarraban los cuadernos de los niños y les ponían ahí en inglés una dedicatoria maravillosa. Bueno, ya después de que les entregaban el cuaderno, los niños indígenas les decían, págame. Y entonces decían ellos, ¿pero por qué? Te presté mi cuaderno, te presté mi lápiz, ahora me tienes que pagar. Es decir, este sujeto que se mostraba muy ayudador de los niños, como que dándoles un favor, lo hacía más por su exagerado ego, ¿saben? Afortunadamente los niños aprendieron a defenderse y a buscar de una forma u otra alternativas de sobrevivencia, ¿no? Y ahorita regresamos también, vamos a seguir platicando de lo social también más adelante. Ya tenemos muchas llamaditas. Sí, hay mucho de lo personal y esto que mencionaba José Antonio, es del salir en la foto, ¿no? ¿Cuál es la ganancia secundaria de ayudar o de hacer míos los problemas de los demás? Hay personas que nos dicen, por ejemplo, Mariana, creo que hay gente que se ocupa de otros asuntos que no son de ellos porque no pueden resolver sus conflictos emocionales o por culpa, ¿no? Para solucionar sus propias culpas. Remy nos dice, considero que las personas que tienen esta problemática de cargar con los problemas de los demás es la excusa perfecta para no hacerse cargo de la vida propia, por estar ocupado de los demás y por victimizarse antes que responsabilizarse de sí mismos. Y también Gabriel García nos dice, nos escondemos en la realidad ajena para no observar la propia, la de todos los semejantes a nosotros, los mexicanos. Así es. Oye, ¿cuál sería la contraparte, digamos, de ser empático con alguien? ¿Cuál es el otro lado? Mira que me telepateaste durísimo porque yo estaba pensando en eso, al hablar del equilibrio. Lo contrario a esta conducta es algo a lo que los terapeutas, los psiquiatras le tenemos mucho miedo, porque es la sociopatía, ¿no? Es decir, una persona totalmente, claro, alguien que es indiferente al sufrimiento de los demás, o que incluso está dispuesto a pasar por encima de los derechos de los demás, es algo que en primer lugar los terapeutas no tenemos nada que ofrecerle a este tipo de personas que padecen de esta personalidad y son un elemento nocivo en nuestras sociedades, ¿no? Porque ¿Se nace psicópata? No, la verdad es de que los trastornos de la personalidad, las caracteropatías, siguen siendo una caja muy negra, no sabemos cuál es el fundamento biológico. Lo que sí hemos podido observar es que hay algunos elementos biográficos, históricos, que forman a este sujeto, ¿no? Usualmente los chavos que se desarrollan como sociópatas operan bajo un entendido. El mundo es un lugar hostil donde todo el mundo me quiere amolar y antes de que me amuelen a mí, yo me amuelo a todos los demás. Y ahorita te voy a amolar yo a ti porque ya nos vamos a una pausa y regresamos rapidísimo, no se vaya. Seguimos aquí en Diálogos en Confianza. No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Albert Einstein, científico alemán nacionalizado estadounidense. Principalmente con mi familia, ¿no? Si ellos tienen alguna situación difícil, sí me hago responsable, digo yo, a veces de los problemas que ellos tienen y con la intención de apoyar, ¿no? De ayudar siempre. A veces uno se siente perdido, a mí me ha pasado que me llegué a sentirme así como que perdida, no saber para dónde caminar por falta de un apoyo y eso es lo que yo intento brindar cuando me agencio un problema que no es mío, ¿no? Por la experiencia que me ha dado mi vida, encuentro similitudes y busco soluciones. Entonces, ahí es donde yo digo que me agencio problemas que no son míos, ¿verdad? Porque, pues bien podía quedarme tranquilamente, si pues tienes problemas, pues resuélvelos. Pero no, que a veces me descuido yo misma por andar resolviendo problemas ajenos. Y a veces sí, con mis hijos sí ¿por qué te descuidaste? No fuiste al doctor, no compraste tus medicinas, mira cómo andas, toda acelerada, quieres hacer la comida, quieres limpiar, quieres hacer esto, porque tienes que ir aquí, tienes que ir allá. Sí, en ese sentido nada más es en lo que me afecta. Por lo demás, ¿no? Emocionalmente yo me siento muy satisfecha después cuando veo los resultados. Y cuando no se puede hacer gran cosa,
sí me entra algo de como tristeza, pero finalmente digo, no estaba en mi mano. O sea que no soy la salvadora del mundo tampoco. Bueno, y aquí estamos ya con el público asistente a este programa, a quien le agradecemos muchísimo que estén hoy con nosotros. Siempre nos da de verdad mucho entusiasmo saber que están aquí y que nos apoyan con sus comentarios y con sus vivencias personales. ¿Y cuál es tu caso, Raquel? Tú ayudas gente, ¿verdad? Sí, yo hago labor social y antes que nada quiero darles las gracias por la invitación. Quiero decirle al psicoanalista que celebro mucho que haya alzado la voz, me uno a su voz y estamos en esto. Y es una cuestión de conciencia social para denunciar todo lo que usted ha denunciado aquí públicamente. Por otra parte, como les mencionaba, en mi colonia hago labor social, pertenezco a un consejo de participación ciudadana y esto lo hago porque algo que me molesta mucho y me desagrada son las injusticias. Y aquí, desafortunadamente, en este país padecemos mucho de esto y cuando a mí hago esta labor social, que es un cargo honorífico, lo hago con mucho gusto y bueno, ahí me empapo de toda la problemática, ¿no? Desde las personas que no hablan español y que hablan un dialecto y bueno, de cómo de alguna manera tratar dentro de mis medios de ayudarlos, de canalizarlos y de exigirle a la autoridad que solucione de alguna manera esa problemática social, ¿no? Sí, a veces sí hay que poner ciertos límites en toda esta problemática que llega uno a enterarse, porque va desde la cuestión personal hasta la cuestión social. ¿Cómo pones esos límites? O sea, ¿cómo sabes en dónde, cuándo, en qué momento, hasta dónde? Cuando lo que decía uno de los panelistas, eso ya llega a afectarte a ti en lo personal, ya va más allá, ya te afecta tu salud incluso. Ahí es cuando ya, o cuando traspasa ya, no solamente a ti como persona que estás haciendo la labor social, sino ya a la familia, ¿no? Que nada tiene que ver en esto y de alguna manera pues los empiezas a involucrar. Afortunadamente en mi caso pues mis hijos, mis hijas igual comparten la misma conciencia social y cada una de ellas a nivel de su trinchera tratamos de involucrarnos y de ayudar en esta situación. Pero entonces tú sí consideras que aunque ayudas y que haces toda esta labor muy importante en tu comunidad, sabes hasta dónde y sabes hasta qué punto. Sí, claro que sí, hasta el punto muchas veces cuando está en riesgo tu integridad, ¿no? Sí existe el miedo y siempre le digo a la gente porque las personas tienen miedo de expresarse, de exigir lo que por naturaleza nos corresponde. Y entonces les digo, no tengamos miedo de denunciar, hay que denunciar. Sí, algún día nos vamos a morir todos nos vamos a morir, unos más antes y otros después, ¿no? Pero no hay que tener miedo y aprovecho este foro para denunciar todo esto y me uno con usted, psicoanalista. Muchas gracias, Estamos Raquel. ahí con usted. Es importante poner en la mesa de discusión esta pregunta, ¿hasta dónde? Escuché 5 veces en los testimonios la palabra comprensión. Hemos de entender que la comprensión tiene que ver con poner a un mismo nivel la razón y la emoción. Eso sería el concepto de la comprensión. Cuando vamos a ayudar al otro y me está ganando toda la emoción, entonces quiere decir que ya estamos rompiendo algo fundamental, que es este pensamiento lógico que nos hace dar cuenta de las cosas. O al revés, ¿verdad? Cuando quiero racionalizar completamente todo, otra vez no estoy dejando espacio a esta emoción. El ser humano tendría que vivir en ese equilibrio, ¿no? Entre la emoción y la razón que nos llevaría a la comprensión. Creo que mientras estemos en ese lugar, estamos en una posibilidad de ayuda al otro. Pero cuando ya nos está ganando una o nos está ganando la otra, olvídense, ¿no? Y rápidamente, cuando estaban hablando de las cuestiones sociopáticas, ¿no? Hemos de dar cuenta que, si bien es cierto, no se nace con ellas desde nuestra postura psicoanalítica, pudiéramos decir que se construyen a partir incluso a veces de padres muy sádicos, ¿no? Así que un niño que ha sido cortado intentaría cortar a veces al otro. Nos tendría que preocupar esto porque estas personalidades sociopáticas las hemos tenido, por ejemplo, Díaz Ordaz, por ejemplo, Vicente Fox, por ejemplo, Felipe Calderón, por ejemplo, Peña Nieto.
que tenemos personalidades con rasgos sociopáticos y que podemos discutir. Y vean hacia dónde nos está llevando todo esto. Eso lo discutimos otro día, porque si Seguro. no, esto se va por otro lado. Pero retomando lo que estábamos diciendo, bueno, pues hay gente que efectivamente sabe poner sus límites y conoce hasta dónde y sabe equilibrar la razón con el sentimiento, pero hay personas que no, y ese es el caso, ese es tu caso, ¿verdad? Que me decías que estás muy cansada. Sí, 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 Laura. es cierto. Es, como decía el psicólogo, o sea, yo veo la televisión, oigo el radio, las escuelas, mi comunidad, mi sociedad, mi colonia, y veo que hay muchos problemas. Y eso, pues socialmente, pero antes que social, es familiar y es como madre, me da mucho temor porque ya lo que nos está tocando vivir a nosotros está muy complicado. Yo ya no sé, estoy volviendo neurótica, porque ya no sé cómo actuar, porque me estoy perdiendo entre la razón, entre el estar bien con mi familia, entre... ¿Tú a No quién sé. ayudas o de qué te echas encima? No, me enoja ya mucho, por ejemplo, ya así poquito en mi casa, ver que son muy apáticos mis hermanos, en cuestión de que tengo a mi papá y a mi mamá. Y sí, me duele, ¿no? Son muy despegados de sus propios problemas de mis padres. Entonces sí me preocupa. Ya viven como, ay, o sea, me vale, no me interesa nada. ¿Egoístas, más o menos? Sí, sí, sí. Entonces eso también me conlleva a yo bajar de su casa de ustedes y a veces, la mayoría de las veces irme a pelear con ellos, de decirles, o sea, hay que cambiar de actitud. Esa no es la actitud que debemos de tener empezando aquí en casa, ¿no? O sea, comportarnos, porque pues yo soy la mayor de ellos. A mí me tocó todavía la educación de valores, de respeto a mis papás primero. Y ahorita me toca ver cosas con mis hermanos que, digo, no son de total descontrol, pero sí estoy viendo que me afectan. ¿Por qué? Porque yo no veo bien a mis papás, a los dos. Los veo preocupados, angustiados. No tiene mucho que mi mamá enfermó. ¿Y tú sientes que la carga y el peso de todo ello está recayendo en ti y tus hermanos no te ayudan? ¿Es eso? Y Laura, desde hace rato me decías que yo no sé si puedo hablar porque soy muy chillona. Yo quiero comentarle algo a Laura. ¿Verdad? Acá Oye, a ver, Gaby te quiere decir algo, sí. Para todas las personas que están aquí en la audiencia, ¿no? Para los compañeros que alguna vez han tenido la oportunidad de viajar en avión, la azafata lo primero que dice es que si se pierde la presión de la cabina van a bajar unas mascaritas que tiene que ponerse uno para seguir respirando. Y que si viaja uno con un niño o con alguna persona que padece de alguna discapacidad, primero tiene que ponerse uno la suya. Porque si no, no puedo yo ponérsela al niño y los dos nos vamos a asfixiar. En ese sentido, si mi hermano me pide un riñón, porque necesita un riñón, yo se lo puedo dar. Claro. Pero si me pide dos, no puedo, porque entonces ¿con qué me quedo yo? Entonces, creo que para responder un poco a esta pregunta retórica, la ayuda se da hasta donde empieza a afectarme a mí. Yo estoy impartiendo esta ayuda y si yo no estoy en condiciones adecuadas para poder ayudar a esta persona, me vuelvo un peso en vez de una ayuda. Y yo tengo, pues yo también personalmente también tengo mis angustias, mis problemas en casa, mis hijas, pero sí como yo vivo con ellos, pues sí se me complica, ¿no? Porque sí, de alguna manera, como yo le digo, mamá, me enseñaste a ver la vida muy diferente. Entonces, vamos, yo ya estoy perdiendo hasta convivencia con mis hermanos, no sé convivir porque tienen otro ritmo de vida, otro ritmo. Yo, vamos, no acostumbro las fiestas, pero por alguna razón yo ya me abandoné de todo eso. Me siento abandonada y me siento excluida de un mundo totalmente diferente. Por andarte el cual yo no, sí, y el cual yo no quiero y no me gusta. O sea, no me gusta ya el alto de irresponsabilidades, me enoja mucho. Aquí yo lo que agregaría, Laura, es que también muchísimo lo que nosotros esperamos es que los demás cambien. Sí. Y tenemos que saber que la gente no va a cambiar porque yo quiera que cambie. Sí, nadie va a hacer ese cambio. Y siempre nos posicionamos, incluso a veces pensamos que si andamos de novias o nos casamos con alguien lo vamos a cambiar. Y lo primero que deberíamos de preguntarnos es, ¿y él quiere cambiar o ella quiere cambiar? Por más que hagamos y nos vayamos hincados a la villa, a donde queramos, la gente si no quiere, no va a cambiar.
y debemos de renunciar a eso por salud mental. Nosotros, cuando nos están afectando las cosas, ocurren muchas situaciones, pero una de ellas es una enfermedad que se llama las enfermedades psicosomáticas. Ahí es que yo no estoy pudiendo hablar de lo que me está pasando, y como todo lo que me está pasando tiene que salir a fuerza por algún lugar, si no lo digo por la palabra, entonces va a salir por medio de mi cuerpo. Y mi cuerpo empieza a enfermar. O sea, en el cuerpo se imprime todo el sufrimiento psíquico del cual yo no puedo hablar. Y si está enfermando ese cuerpo, entonces hay que ver qué está sucediendo contigo, que estás ya en una situación como muy asfixiada, como ya muy angustiada, como tú lo decías, para que puedas como permitir que ellos hagan lo que ellos quieran hacer, ayudar hasta donde puedas ayudar y empezarte a recuperar, porque efectivamente uno se abandona en los demás. Yo quisiera... Búsquese un amante. Órale. No lo digo en términos de que se vaya. Es que cuando decimos amante, lo que habría que recuperar acá es la cuestión de la pasión, ¿sabe? Creo que el ser humano necesita apasionarse por otras cosas. Y está usted muy apasionada por lo que está aconteciendo en su familia, pero le pedimos que se busque otra pasión. Ya si usted elige a otra persona, no hay bronca, pero disfrútelo. Pasión en la vida, pasión en la vida. Rápidamente, es muy difícil opinar si no se tiene toda la historia. Me cuesta a mí mucho trabajo porque la historia de los seres humanos es una serie de tramas, ¿saben? Ida y vuelta, cosas que regresan y se reavivan, se reprimen. Entonces cuesta mucho trabajo. Tal vez yo haría únicamente 3 preguntas que le invitaría a que usted se respondiera y evidentemente buscar ayuda profesional. Número 1, ¿qué es eso de ser mujer? 2, ¿cuál es la historia de amor que le enseñaron sus padres? Porque usted refiere que su mamá le contó o le enseñó un mundo que no era, es decir, su mamá le mintió. ¿Qué historia hay ahí? ¿Qué otras historias hay detrás de lo que está usted viviendo? Usted está viendo solo una parte, ¿sabe? Pero todo lo que usted está haciendo y todo lo que usted está sufriendo pareciera ser que esconde otra historia. ¿Cuál es esa otra historia? Y esa otra historia está detrás de sus lágrimas. Detrás de su llanto hay otra historia, ¿sabe? Entonces te vamos a dejar eso para que lo vayas meditando y pensando y luego te acercas a platicar con y ellos Marisa, más yo en quisiera cortito. leerle algunos comentarios a Laura porque el público opina también en el tema de los hermanos. Hay otras personas que seguro se van a identificar. Un anónimo de Guanajuato dice, particularmente siempre me han afectado los problemas de mis hermanos. A raíz de la muerte de mis papás y quedándome a cargo de ellos adolescentes, de su alimentación y sus estudios, aun cuando lograron tener independencia, dice que ella se hacía cargo y sentía una obligación. Llegó a tener una costumbre de cuando compraba cosas para sus propios hijos, incluso comprarle a los sobrinos, en fin, hacerse cargo todo el tiempo, y dice que ahora se empezó a enfermar, le dieron invalidez y ha llegado al punto de estar totalmente deprimida por ellos, por las noticias de personas que ni siquiera conoce y que, bueno, se ha decidido a trabajar en eso, en alguna forma de terapia. Y otras 2 personas que comparten este tema de los hermanos son Karina Jiménez, que dice que hace muchos años, nos dice, yo sufría por los problemas de mis hermanos, llegué a enfermarme a tal grado que no podía salir a la calle por miedo a que me dieran malas noticias, pero un día me harté y dije, ya basta, hasta aquí, mandé a volar esos problemas y me di cuenta de que a mí me importaba y a ellos les valía, así que me alejé de eso y vivo tranquila. Y Azucena tiene una historia parecida, dice que siempre le pasa que con los problemas de la familia los toma consistentemente como si fueran suyos y que decidió dejarse de preocupar por su propio bien. Dice, ahora me doy cuenta que primero estoy yo. Eso. A ver, Ruth Roldán, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo lo que les quería comentar, bueno, más que nada ella que dice que siente la carga de sus papás, yo creo que lo que ella tiene que llenarse es de mucho amor hacia sus padres, porque en la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, y yo soy un testimonio de que eso es verdad. Nosotros fuimos 9 hermanos, yo soy la del medio, y mis hermanos por causa de su trabajo tuvieron que salir fuera de México. Ellos trabajaban, yo no. Cuando mis papás estuvieron enfermos, yo me hice cargo de ellos. Incluso mis hijos me decían, mamá, que usted es la única hija, que usted es la única que debe de cuidar a mis abuelitos. Y yo les decía, pues sí, porque yo tenía que atender mi casa, mi esposo tenía que trabajar, yo tenía que tenerle ropa limpia, comida y atender a mis papás. Entonces fue una bendición para mí y me siento muy orgullosa y muy satisfecha de verlos atendido, aunque los demás me ayudaron como pudieron, cuando pudieron.
Eso, vamos a Pero una eso es lo pausa mejor. rapidísimo y gracias por compartirlo. Vamos a una pausa, no se queden. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y le cuento que mañana el tema también va a estar muy interesante, como todos nuestros programas. Vamos a hablar de las herramientas para erradicar la violencia escolar. Y bueno, precisamente en este programa se ha hablado de los problemas, cómo nos afectan directa o indirectamente y si nos lastima el ver sufrir a otros. Y hablando de los niños, hablando de esta violencia que está rebasándonos como sociedad dentro de las aulas y por supuesto se extiende a todo el país, pues mañana vamos a hablar de esto, específicamente qué está sucediendo con los niños y de qué manera se puede cambiar esta situación, qué herramientas podemos utilizar como padres de familia o maestros. A todos nos interesa este tema el día de mañana. Lo invito a que ahora veamos un resumen de lo que hemos hablado en el programa del día de hoy. Porque los seres humanos somos entes relacionales. En realidad somos quien somos en función de cómo nos relacionamos con los demás, en cómo sienten otras personas. Y a esto le llamamos empatía. Lo que tú sientes, lo que a ti te afecta, a mí me afecta también. ¿Y a qué nos ha llevado a la apatía social esta política de terror y de miedo? Indiferencia. Somos indiferentes ante las otras situaciones o nos preocupamos demasiado. Pasa a nivel personal porque necesitamos fijarnos en los problemas de los demás para olvidar los míos. Es como sentimos que no podemos hacer nada, mejor nos quedamos callados y nos quedamos dentro de la zona de confort. ¿Por qué nos involucramos en los problemas de los demás? Es porque necesitamos de forma como muy imperiosa el que nos vean, el que nos miren, el que nos hablen, el que nos comprendan. Todo neurótico tiene un pensamiento perverso. Lo que hace el morbo es cumplir ese pensamiento perverso del neurótico. Todos los seres humanos vamos en el mismo barco, es Ajá. algo muy importante. Lo que te afecta a ti, me afecta a mí. Somos un espejo en ese sentido. Parece que en este momento lo que pasa en nuestros jóvenes, en nuestros adultos también, es que hay una falta de identidad. Si yo no sé quién soy porque soy lo que el otro quiere que sea, voy a ser quien veo en la tele, voy a ser quien mata a mi vecino, voy a ser el sicario que quieren que yo sea y me convierto en el deseo del otro y me pierdo yo. Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cuál es la estrella que lo guía. Antoine de Saint-Exupéry, escritor francés. Y fíjense, hay otro punto de vista que me parece muy interesante, que es la parte de los consejos, ¿no? ¿En dónde meteríamos la parte de los consejos en todo esto? Somos muy dados a estar aconsejando a todo el mundo y a decirle lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. El dar consejos también es estarte echando encima las broncas de los demás. Mira, ese es un problema que nosotros lidiamos día a día en el hospital, ¿no? Porque a veces los médicos le dicen al paciente, ve con la psicóloga que te dé un consejito, ¿no? Y nosotros no damos consejitos. Imagínense que nosotros le dijéramos a la persona, haga esto, y le sale mal, ¿qué va a hacer la persona? Usted me dijo que yo hiciera eso, ¿no? Entonces, el dar consejos es muy delicado. De hecho, si ustedes van a una comida o lo que sea y les preguntan, ¿a qué te dedicas? Y dices, soy psicóloga, híjole, ¿no? Y hay una cola ahí de gente que quiere platicar contigo en la comida, ¿no? Y en realidad, el consejo habla de la experiencia. Si tú vas a dar un consejo, diría Bion, vas a hablar de aprendiendo de la experiencia, o sea, de lo que te ha pasado a ti, en cuestión a lo que la otra persona te dice, le vas a decir cómo te fue a ti, ¿no? En la feria, y a partir de ahí puedes dar ese consejo que sí va a involucrar, porque si la otra persona no hace lo que tú le dices, uno hasta se enoja. Te dije que lo cortaras, ¿no? ¿Por qué no lo has cortado? Entonces ahí se involucran otras cosas. El consejo es algo como muy social, como muy de amistad. Sí te involucras, pero desde un punto de vista muy narcisista. O sea, haz lo que yo te digo porque lo que yo te digo es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y en una personalidad pasiva, pues es muy fácil que el otro, que domina un poco más, tome este rol de poder hacia el otro, que también me da a mí un reconocimiento. ¿No es eso lo que hacemos las mamás? Un poco sí, y yo creo que hablar del ambiente clínico es importante porque los que nos dedicamos a las profesiones de la ayuda, en ese sentido, en especial de la salud mental, nos dedicamos básicamente a atender a gente que acude con problemas, ¿no? Muchas veces las personas preguntan cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra y no es fácil describirlo.
son diferencias abundantes, pero me gusta decir que los psicólogos normalmente ayudan con problemas, los psiquiatras atendemos enfermedades. Somos médicos, venimos de entrenamientos distintos. El consejo, como comenta la compañera, es algo distinto. En el área de las drogas, por ejemplo, en donde hay muchas personas que se han rehabilitado del problema y ayudan a personas que están tratando de hacerlo, se les llama counselors, consejeros, y que tienen esa implicación, es más directiva, ¿no? Los terapeutas, como dice Michelle, tenemos que ser muy cuidadosos en no decidir por las demás personas, porque aparte les quitamos la capacidad crítica, ¿no?, de poder resolver sus propios problemas, y eso es muy importante. A mí, otra importante también, me comentaban, las personas preguntan con cierta frecuencia, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen los servidores de salud mental para no llevarse todos estos problemas? Porque oyen cosas horribles, de asesinatos y de incestos y de yo no sé qué tanta cosa. Lo que yo les digo es que tenemos que hacerle un poco como Fakir. Si yo me acuesto en un solo clavo, pues ese clavo se me atraviesa, ¿no? Pero si me acuesto en una cama de 300 clavos, cada uno de estos clavitos distribuye mi peso y en ese sentido yo puedo manejar los problemas de los demás. Creo que es importante el no embebernos en ellos porque perdemos la capacidad de ser eficientes. Y desviando un poquito la línea de la conversación, tocando algo que no tú... No importa, me lo han hecho todo el día yo no sé, hoy. ha sido hoy una lluvia de ideas. Pregunto una cosa y contestan otra, pero no importa. Quiero hacerte ver que una pregunta que tú hacías al principio del programa es muy importante. La capacidad de empatía y de tendernos las manos entre los unos y los otros es algo no privativo de los humanos, contrario a lo que pensaríamos. Hay un experimento muy interesante en donde ponen a unas ratas en condiciones muy controladas, obviamente, y hay una ratita que puede elegir de dos acciones distintas. Puede, en primer lugar, ayudar a una compañera suya que está metida en una cajita, dentro de la cajita, y la rata la puede liberar muy fácilmente. Tiene que quitar un pasadorcito, se abre la puerta y las dos ratas están libres. O la rata puede ir y con el mismo mecanismo abrir una cajita y comerse unos chocolates que están adentro de esa cajita. Y es muy interesante ver cómo la rata una y otra vez tiende a ayudar a su amiguita, a su congénere, antes de comerse los chocolates. Ah, y qué esto bonito. Yo pensé que iba y se comía miles claro, de chocolates. esa es la implicación, que si yo saco a la rata antes, tenemos que repartirnos a la mitad los chocolates. Claro. Y la rata lo sabe. Y aún así, ayuda del problema, ¿no?, de este encierro en el que está la amiguita y libera a la rata para que las dos puedan estar, compartir los chocolates. Había un pensador romano que se llamaba Trecio Esclavo, y él dijo una frase muy importante que, de hecho, el Hospital Fray Bernardino Álvarez, que es el hospital psiquiátrico más importante de América Latina, lo ha tomado como su moto, como su slogan, que es yo soy humano y nada humano me es ajeno. Y eso es muy importante. No importa las experiencias que nosotros podamos oír aquí de nuestro panel, todo lo que nos digan los compañeros, de alguna manera, nos toca como humanos. Oye, y este ejemplo que pones de la rata, ¿quiere decir que también nosotros los humanos, como nos parecemos, las ratas se parecen a nosotros o nosotros a ellas? Yo te quiero decir que... Porque yo estoy segura que muchos irían por el chocolatito y dejan a la rata. Hay muchos humanos que se parecen más a las ratas, como dice aquí mi compañero, ¿no? Y eso es cierto. En términos de esto que estamos comentando, todo consejo muchas veces va a partir del imaginario de la gente. Esto es fundamental. Por eso hay que ser cuidadosos con los consejos que nos puedan dar. O sea, no se puede uno creer todo el consejo. Nosotros, en términos más coloquiales, diría que recomendación a las personas se trataría de que lleváramos al otro, en términos de la comida o la preocupación de lo que estamos hablando, llevar al otro a los procesos de reflexión. Hay preguntas tan simple como ¿qué quiere usted decir con eso de que se va a divorciar? ¿Qué es eso para usted? ¿Podría usted contar esto que me está contando de 3, 4 formas distintas? Ahí no estamos hablando en el ámbito clínico. Lo estoy hablando en el ámbito de lo que acontece en la calle, de lo que acontece en la casa. Si una mamá, en lugar de darle el consejo al hijo que parte del imaginario, le puede dar alguna pregunta que lo lleve a la reflexión o que le invite a reflexionar, creo que ahí sí estamos apostándole no a una resolución del conflicto, pero sí a auxiliarle al sujeto a que pudiera empezar a encontrar otras miradas. Así que por ahí en términos concretos. 2, el amor. Sin meternos aquí a una definición, yo no podría definirlo.
Porque cuando los psicoanalistas lo definen, Lacan lo define y dice que amar es dar aquello que no se tiene a alguien que no lo quiere, pues dice uno, pues a la fregada, pues ¿qué es eso? ¿No? Pero lo que, no puedo definirlo, pero lo que sí puedo poner en la mesa de discusión es lo que yo no consideraría clínicamente, aquí sí, que no es amor. Sufrir y sacrificio no es amor. Y miedo. Y miedo. Entonces, si yo me estoy sacrificando por el otro, si yo estoy sufriendo por el otro, entonces, con todo respeto, creo que ahí no estamos en una cuestión sana para el ser humano. Sí, y desde ahí entonces, particularmente en este país se ha considerado el sufrimiento virtuoso. Entonces, el que sufre se va a ir al cielo, ¿no? Y el que se la pasa bien, ¿a dónde nos vamos, no? Entonces, sí es una situación en donde se ha puesto, y otra es que nos han dicho, cállense y no piensen, solo actúen y sigan lo que tengan que hacer. Entonces, si a mí me dicen, y pasa mucho en el consultorio, particularmente en el hospital, llega el paciente y se sienta enfrente de nosotros y le decimos, bueno, a ver, platíqueme un poquito, ¿por qué está aquí? Y nos contesta, no, pregúnteme usted, ¿no? O sea, están acostumbrados a que pregunta, respuesta, y la única manera de crear pensamiento es con la pregunta. O sea, si yo no te pregunto qué te pasa y te digo, lo que te pasa es esto, ¿cómo te voy a hacer pensar? Y ahora en muchas situaciones se dice cállate y hazlo y no pienses y no absolutamente nada, ¿no? Pues nos lo inculcan desde niños, ¿no? Claro. Cuando tus padres te dicen cállate y obedece, ¿no? Y lo haces porque lo digo yo. Y este tipo de cosas, ¿no? Y en la salud también. Cuando un paciente quiere llegar a decir cómo se siente o por qué no se tomó el medicamento, ¿qué le dice el médico? Aquí el médico soy yo, usted siga las indicaciones, ¿no? ¿Y qué decía Freud? El único que sabe de su padecimiento es el paciente. Claro. Nadie más. Entonces hay que escuchar, por ahí se dice, ¿por qué nos dieron 2 oídos y una boca? Porque hay que escuchar lo doble de lo que hablamos. Y no estamos escuchando a las personas, solo estamos imponiendo nuestra voluntad a beneficio de un narcisismo propio, de que yo me sienta súper poderoso, ¿no? Oye, y aquí hay una pregunta que les quiero hacer, pero me da un poco de miedo a ver cómo me van a contestar, pero les iba a decir, también somos muy dados a cuando uno ya no puede con sus problemas, en dejárselos a un ser superior. En este caso, mucha de la gente que es religiosa se lo deja a Dios. Entonces, aquí estamos hablando de eso, de cargar con los problemas. Entonces, podríamos decir que es una manera de liberarte de ellos, soltarlos, de no responsabilizarte, de dejar todo a una divinidad, como cada quien la quiera pensar y creer. Pero Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? No es nada más la divinidad va a hacerlo, tú tienes que ser el vehículo de esto, ¿no? Yo personalmente soy agnóstico, ¿no? Pero sí creo que el dejar que todo lo resuelva Dios es una postura un tanto pasiva. Pero que sí se ve en nuestro país. Oye, hasta frases, Dios proveerá. Sí, o tengo que cargarla a Dios, la cruz que Dios me mandó y situaciones así. Entonces, en el consultorio, desde una teoría o desde un panorama más kleiniano, ¿qué se haría? Responsabilizar al sujeto de sus verdades psíquicas, ¿no? De su mundo psíquico. ¿Qué estás haciendo tú para que las cosas estén así? Porque le echamos la culpa al sistema, al gobierno, al jefe, al hermano, a la familia. Bueno, ¿y tú qué? No, es que yo nada, pobre de mí, yo estoy aguantando. Pues ahí está tu problema. Estás aguantando, y si te estás aguantando, quieres eso. Entonces sí hay que responsabilizarnos de nuestro mundo psíquico, y no lo estamos haciendo. Valdría la pena poner también en la mesa de discusión lo que han hecho nuestros queridos grupos de Alcohólicos Anónimos y de Neuróticos Anónimos, en donde sabemos evidentemente que el primer sostén tiene que ver con una fe a un ser superior que les auxilia en acompañarlos a que se controlen, ¿no? Porque sabemos que el alcoholismo no se cura, por dar un ejemplo. Ahí hay un ejercicio de fe, pero también implica que el otro solo por hoy tenga que sostenerse, no tomar, evidentemente, ¿no? Otra. No entendí ahí cuál era tu punto. Que de una forma u otra el ser humano tiene derecho a creer. ¿No? Se puede sostener de algo, pero eso no implica que deje de hacer cosas. Que no pases a la acción. Por eso daba el ejemplo de Alcohólicos Anónimos. Sí hay un ser superior y está el grupo, pero el alcohólico sabe que saliendo del grupo solo por hoy tiene que sostenerse. Entonces, le toca a él. Claro, me quedaba callado porque cuesta trabajo tratar de repensar este asunto de la fe. Lo que sí me queda claro es que a nivel clínico creo que Dios no entra mucho. Creo que lo que entra sí es lo que cada quien lleva. Y hay gente que evidentemente va a los consultorios y no se quiere curar. Tal vez sea la primera mentira
de un paciente, ¿no? Hay gente que gusta vivir con lo que está sintiendo, evidentemente, aunque llore, evidentemente. Y eso es lo que está en el psiquismo, eso es lo que está atrás de. Fíjate, eso está tremendo, pero es totalmente cierto, ¿no? Muchas veces uno pide ayuda, dice que no puede con su vida, con sus problemas, y en el fondo, la verdad, no hacemos nada por cambiarlos, ¿no? Porque hay un goce de eso. O sea, es una posición muy gozosa en el sentido psíquico, o sea, de pobre de mí, pobre, y le dices, oye, no, mira, ven, ponte acá. No, yo soy la pobre de mí. Hay un goce claro. y hay una dinámica en donde participan otras personas, ¿no? Porque el ejemplo que me viene a la mente es una mamá que está tratando de ayudar indefinidamente a este hijo. Podemos ver que el hijo tiene algún tipo de problema, ¿no? Y que por eso la mamá se ha abocado y ha renunciado un poco a su vida para ayudarle. Pero en ese sentido la mamá también se reivindica y se justifica su existencia y su sentido de ser a través de que yo no puedo dejar solo a mi hijo y necesita de mi ayuda. Y brincamos al mundo de la codependencia, en donde el ayudarte de alguna manera también es una forma en que yo me ayudo me entiendo a mí mismo y me reivindico, ¿no? Como una forma de control también, porque por ejemplo aquí Claudia nos dice, me siento mal cuando le pasa algo malo a mis hermanos porque mi madre me presiona de que no los ayudo, me dice que los ayude, que no sea mala hija, y no me gusta sentirme así, ¿qué me recomiendan hacer, no? La mamá está controlando a través de estas ideas. Así es. Vamos a ir rapidísimo a una pausa y regresando tenemos también más testimonios y tenemos mucho más que hablar con usted acerca de cómo vivir sin ir cargando por ahí los problemas de todos los demás, si ni siquiera podemos con los nuestros, la verdad. Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. Toda dificultad eludida se convertirá más tarde en un fantasma que perturbará nuestro reposo. Federico Chopin, compositor y pianista polaco. Yo no pedí ayuda porque yo pensaba que yo podía solo, ¿no? Que nadie se metiera en problemas, que yo puedo solo, por no pedir ayuda, un consejo. No lo pedía porque había una voz interior que no me dejaba. Llegaban las personas y me decían, pues yo te ayudo, ¿qué necesitas, no? Pero yo no sabía cómo decirle, me encerraba. A mí me costaba mucho trabajo decir lo que sentía, decir lo que pienso. No me gusta que me digan qué hacer con mi vida, ¿no? Que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, ¿no? En la mayoría de mis problemas los sacaba solo. En un lapso de tiempo los sacaba. Pero luego cuando no me salían las cosas, pues me enojaba conmigo mismo. Y las personas que me querían tener la mano, no las dejaba. ¿Por qué? Porque yo podía también, yo puedo solo, ¿no? Ahí está todavía otra vez mi orgullo y mi soberbia. Ya estoy platicando, ya estoy diciendo lo que siento. Ya le estoy diciendo, mamá, necesito ayuda, hermano, necesito ayuda. Pero en su forma de involucrarme más con ellos ya es ganancia, porque yo antes no les decía nada, ¿no? Porque pues déjeme, estoy en problema. Pero ahora sí, mamá, voy a mi terapia y sí, hijo, échale ganas. Y es para mí un gran logro porque yo no le decía nada a mi mamá. Pues ya estamos aquí de regreso y tenemos muchos testimonios, estábamos platicando con muchas mamás y aquí nos identificamos muchas que dicen, no, pues es que yo sí estoy siempre muy preocupada por mis hijos, ¿verdad? ¿Es el caso tuyo, Luisa? Bueno, yo sí me preocupo, pero también hago que reflexionen o se ocupen de sus problemas. Yo no, ellos me están viendo ahorita y no soy metiche, pero soy preocupada y sobre todo por la gente que me rodea, ¿no? Así me preocupo por mis 2 hijos casados y por un pequeño. ¿Qué quieres decir cuando dices me preocupo por mis hijos? Ah, bueno, porque si tienen algún problema, llámese el que sea, ¿verdad? A lo mejor de dinero, a lo mejor ahí está mami. No te preocupes, hijo, todos somos familia. Ándele, ¿ya ves? Exactamente. Pero para apoyar, a lo mejor para buscar una solución, ¿no? Y siempre nosotros somos una familia muy unida. Tengo 2 hijos casados y uno que va a la secundaria, de donde venimos estas mamis que vienen ahora. Y me preocupo mucho también de él, porque, por ejemplo, como decía el psicoanalista, ¿a qué mundo van estos niños que ahora son jóvenes? Pero también me preocupo por mis hijos casados, que ya son profesionistas, viven su vida aparte y todo, pero de alguna
alguna manera estamos sus papás, mi esposo y yo también para apoyarlos en lo que sea, pero no para hacernos problemas nuestros, sino para que ellos vuelen solos, ¿no? Fíjate que ahí hay una buena pregunta. Después, ahorita quiero hacer más entrevistas, pero se lo dejo ahí al panel. Esta cuestión de apoyar. Apoyar es una palabra que oculta esta sobrecarga que podemos tener sobre los hijos, por ejemplo, en este caso, o hasta dónde se apoya y hasta dónde es apoyo y hasta dónde es meterse en la vida de los demás. No lo digo gacho, no lo digo gacho. por se favor, oyó muy feo, se oyó muy feo. Yo apoyo desde escuchar. Sí. Sí, desde escuchar, desde ven, siéntate o convivir. Ese es mi apoyo, ¿no? Y que pueden contar con nosotros, porque yo siempre se los hemos dicho. La familia cercana es con la que puedes contar siempre. Tus padres, tus hermanos, ¿no? Para no llegar a conflictos. Pero a veces el estar ayudando a los hijos y el apoyar a los demás, ¿no es un poco como hacerlos sentir que ellos no pueden resolver los problemas por ellos mismos? Como desvalorizar su No, posibilidad. pero bueno, no tampoco es mi caso, ¿no? Porque ¿No? ellos tienen sus alas propias para volar y se los hemos inculcado y bueno, ayudado porque pues les dimos la posibilidad de estudiar y ellos lo hicieron muy bien y ahora son profesionistas los dos mayores, entonces ellos tienen su vida bien, ¿no? Pero no son mis problemas, pero siempre estoy cuando quieran, ¿no? Eso. Que eso es bonito, ¿no? Saber que en la vida uno puede contar con alguien, ¿no? Incondicionalmente, pues también está padre. A veces no nos matan allá los especialistas. Oye, Araceli, tú, a ver, déjame pasarme para acá, porque si no, me quedas muy lejos. A ver, ¿tú qué? Buenos días. Bueno, mi caso es muy, no diferente, similar a todos, ¿no? Pero en esta cuestión es familiar. Yo no vivo en la casa donde vive toda mi familia, pero me afecta porque me llaman, porque me dicen, pasó esto, hubo bronca de esto, y corre Araceli. Y corre y quiere tratar de ayudarles a solucionar el problema, sabiendo que ellos tienen la solución en la mano, pero que finalmente a mí me afecta. Y me afecta en cuestión de esposo, de hijos y de todo, ¿no? Porque hace no mucho hubo un problema en la casa donde viven mis primos, que era de mi abue, pero quedó intestada. Llega uno de los tíos, hace un desastre, golpea, amenaza y demás, y entonces no hay otra persona a la que le abren si no es Araceli, ¿no? Entonces Araceli ya está así como que... súper Araceli. Sí, habla, contesta el teléfono a Araceli y se pone así histérica, ¿no? Y estando mi marido me dice, oye, espérate, es que tú no vas a resolver nada. No, pero es que yo tengo que ir porque yo tengo que ayudarles a arreglar el problema, ¿no? Entonces, mi estrés ya es tanto que de plano yo le digo a mi marido, tú ni te metas en mis broncas, es mi familia. Yo tengo que arreglarla y yo tengo que decirles, ¿no? ¿Y por qué tú tienes que? Porque tal vez me he tomado el rol de ser la más fuerte de la familia. Desgraciadamente, así me lo hicieron saber toda mi familia, así me siento. ¿Y tú cómo te sientes? Así la verdad, ¿cómo te sientes de ser esa personalidad fuerte que ayuda a todos? Pues que a veces no puedo. A veces no. A veces me caigo. Mis amigas me dicen, es que no son tus broncas, suéltalas, o sea, déjalas ir. Es bronca de tu familia y tú vive tu vida, pero no puedo, o sea, finalmente uno se apropia tanto de los problemas que sí afecta. ¿Y habrá una parte de ti que te gusta sentir que eres útil y que puedes resolver cosas que los demás no pueden? Sí, a veces sí siento eso porque busco ayuda, por decir, en este caso de la casa que está intestada y demás, yo tengo amigos que son licenciados, ¿no? Y ya, oye, ¿cómo le hago aquí? Les llevo la propuesta o la solución y no la hacen, ¿no? Entonces ahí digo, o sea, ¿de qué sirve todo lo que yo puedo hacer por ellos si no me apoya, ¿no? Y vuelve otra vez Araceli a caer en el mismo rol de tú y tú. O sea, a veces sí me siento muy presionada en esa ¿Y ahora cuestión. qué quieres hacer? Ahora, ¿qué quiero hacer? Pues ya no pelarlos porque ellos siguen con su vida como si nada, ¿no? Es como decía la psicóloga, les das la solución y no la quieren hacer, quieren seguir viviendo en el, ay, pobrecita de mí. ¿En la víctima? En la víctima, exacto. Cuando tú les das bases para decir, bueno, puedes hacer esto y esto, pero vuelven. Y hay algún problema, y Araceli es que ven, y Araceli esto, y hablas a la casa y primero preguntas, ¿cómo está todo por allá, no? Porque ya no sabes ni en qué momento se va a volver a armar otra vez la Pero ahí gresca. está lista, Araceli, pero ahí estoy yo a la ayudar. hora que... Y el teléfono no se apaga en todo el día, porque yo traigo celular y todo el día está prendido el teléfono a la hora que suene. Ajá. A ver, ¿qué le quieres número decir? 1, solo para reflexionar, ¿se acuerdan que dijimos que habría que hacer preguntas para reflexionar? Claro. Sí. ¿Por qué usted habla como si no fuera usted? Dice, le digo a Araceli o le hablan a Araceli y Araceli va.
Es decir, habla usted en tercera persona, nada más es una pregunta para reflexionar. 2, para toda la gente que nos escucha, no hay ni supermamás, ni superpapás, ni existen los superhéroes, ni nadie va a poder resolver los problemas de los demás. Ay, no nos digas eso está Qué terrible. desilusión, Marisa. Me llama la atención que su esposo no se haya divorciado de usted. Y cómo siguen juntos y de una forma u otra, esto es importante porque también al otro se le involucra de una dinámica de fantasía y el otro se queda ahí sentado observando esa dinámica de fantasía. La realidad es que no se puede pensar que desde esta idea de sentirme el más fuerte, porque así me han hecho sentir el más fuerte de una casa, pueda yo verdaderamente serlo y pueda yo resolver el problema del otro. No va a acontecer así. Ahí no sé, y solo para otra vez otra pregunta, ¿eso no tendrá también que ver cuando nos sentimos superiores, el más fuerte de la familia? ¿No tendrá que ver también con una mirada, con una imagen de que me quiero ver poderoso, importante, necesito calmar algunas carencias que no tuve también anteriores? Solo son preguntas, no son ningunas aseveraciones que creo que nos tendrían que llevar a una reflexión de por qué ayudamos a otro y por qué nos andamos cargando cosas que a veces no tenemos por qué cargarnos. Otro, vean ustedes cómo hay gente que se quiere llevar el dinero a la tumba. Hay gente que dice que esa canción que dicen que se muere uno y no se lleva uno nada. No, la gente cuando se muere y no hace un testamento, claro que se lleva el dinero a la tumba, porque todos los que se quedan ahí se quedan llenos de problemas y cuando hay dinero la gente se anda matando. Otra, hay instintos todavía que afortunadamente el ser humano no ha logrado reprimir completamente, y uno de ellos es el instinto que tiene que ver con la conservación de la especie. El hecho de que una persona se preocupe por sus hijos, como en el primer testimonio, que antes, regresando del corte, creo que eso es natural. Creo que hay una preocupación natural, instintiva del ser humano por, perdón la expresión, no quiero ofender, por la manada, de pertenencia a esa familia. Y de protección. Claro, eso creo yo, ahí estamos ante algo normal. ¿Dónde estaría lo anormal? Cuando estamos manipulando, cuando estamos chantajeando, cuando ya, como dice el segundo testimonio que es maravilloso, cuando ya no soy capaz de apagar el celular y nada más estoy esperando a que me llamen para ir corriendo, ahí ya no. Ahí estamos rompiendo un límite, ¿vale? Yo nada más aquí agregaría a Araceli, tú tienes que pensar, Araceli, que si tú no estás, les vas a dar la oportunidad de ellos tener que resolver sus problemas. Y entonces, de esa forma, poder decir, bueno, lo podemos hacer sin ella, y tú también empezarte a ocupar por ti y de ti y a recuperarte porque a lo mejor te has abandonado un poco en ellos, ¿no? Digo, habrá muchísimas otras cosas. Y en base a lo que está diciendo de la maternidad, yo nada más agregaría que en realidad uno de los papeles más importantes de la mujer en este país es ser madre. Entonces, como ser madre ha tenido ese valor tan fundamental, porque recordemos que somos el único país en el mundo que tiene un monumento a la madre, es porque necesitamos tener ese papel. Y entonces, por eso nos involucramos tanto en la vida de nuestros hijos y estamos tanto ahí, porque ellos me recuerdan que yo soy madre. Y como yo soy madre, en este país valgo. Se nos olvida entonces la mujer, ¿no? Los 2 días más importantes de México, ¿cuáles son? La Madre. El Día de la Madre. La Virgen de y Guadalupe. el Día de la Virgen de Guadalupe, o sea, de la Madre y de la Virgen. Y las otras... Que es como una madre. ¿Dónde estarán? Sí. No se les toma en cuenta. Y desde ahí yo no puedo soltar a mi hijo porque me quita ese lugar de madre, que es lo único que vale. Muchísimas veces en este país. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en cómo estamos educando a los hijos, porque hay matriarcados que pesan, ¿no? Y además, después, cuando uno se dedica a ayudar a los hijos toda la vida, cuando los dejas de ayudar o los haces que se hagan responsables, se enojan, ¿eh? O sea que hay un periodo por ahí en donde no les gusta que uno no les eche la mano, ¿verdad? Y lo curioso Y también, aquí nada está- más de manera brevísima, habría que preguntarnos qué pasa cuando la gente no tiene madre. Porque si bien es cierto, es que Y hay mucha, ella bien dice, estructura la psique del ser humano. Mamá nos ayuda a esa estructura. Entonces un sujeto que no tiene madre, pues se puede volver político. Ándale, hasta aplauso. Buenos días. A ver, Andrés, cuéntame. Buenos días. Mire,
motivo por el cual estamos aquí o el cual estoy aquí es porque nosotros estamos viviendo una experiencia devastadora con la familia. Y ahorita yo escuchaba del matriarcado, cómo las madres sobreprotegen a los hijos. Entonces, en este caso, mi madre, es muy triste decirlo, pero es la realidad, sobreprotege a mi hermana, una de mis hermanas. Entonces, ese hecho ha ocasionado que hoy el conflicto que tenía yo con mi hermana se ha propagado para todos mis hermanos. ¿Por qué? Porque mi mamá nunca ha tenido las ganas ni la voluntad de solucionar las cosas, ni hacerle ver a mi hermana que hace mal en la vida, ¿no? O sea, que siempre ha actuado con alevosía y ventaja para poder obtener ella lo que ha querido. Entonces, hoy que yo estoy de alguna forma en el camino de ellos, resulta que yo soy el hijo más malo que puede haber, e incluso mis hermanos mismos me lo gritan, ¿no? Entonces, son situaciones que yo quisiera ver o pedir ayuda para ver cómo podemos ayudar a mi hermana, porque es una hermana que maneja las situaciones de tal forma que convence a la gente de que ella es muy buena. Yo hace rato escuchaba de que cómo hacen las escenas, cómo crean, cómo inventan las historias para hacer creer a la gente que uno es muy malo. Pero te digo algo, Andrés, uno no puede hacer que los demás cambien. Lo único que puedes hacer es cambiar tu manera de ver las cosas o de estarlas viviendo. Tú no puedes cambiar a tu hermana. No la puedo cambiar, definitivo, no la puedo cambiar. Ella vive su vida y yo... ¿Qué vas a hacer tú o qué quieres hacer tú con esto que te está pasando? Con lo que estamos viviendo hoy el problema es de que estamos viviendo en la casa de mi madre. Hoy nosotros vivimos en la casa de mi madre porque yo le pedí ayuda para que me dejara realizar un proyecto de vivienda. Cuestión de que llevo 3 meses en la casa de mi mamá y resulta que hoy soy el hijo más malo. Mi esposa es la esposa más mala porque dicen que le pega a mi mamá, que yo maltrato a mi mamá. O sea que es un problema de comunicación. De comunicación. Y de convivencia. De convivencia, exactamente. ¿Qué le podrían decir? Bien, más preguntas para reflexionar. Me llama la atención que en esta historia no aparece el padre. Es decir, estamos hablando de la mamá, pero es fundamental en una estructura familiar la función del padre, la función, no la pinchurrienta figura que a veces tiene sentado viendo un partido de fútbol, no, la función del padre. ¿Qué pasa con el papá ahí? Es una pregunta, ¿qué hay con el papá? Mi papá ya falleció. Ah, bien, ¿y siempre la que dominaba la escena era la mamá? Siempre ha dominado a mi mamá las escenas. Bien, a grosso modo, vuelvo a repetir, siempre que da uno una opinión, pues falta toda la trama de la historia. Diría yo, ahí hay que construir algo que tiene que ver con el límite. Y si usted ya se dio cuenta que usted es el más malo y su esposa la más mala, pues lamentablemente, desde mi muy ignorante y simple apreciación, porque no conozco toda la escena, pues tendría usted que irse de ese espacio y hay veces que hay que darnos cuenta que somos huérfanos. Y en la huerfandad, pues ni modo, ¿verdad? No hay mamá, no hay papá y no hay hermanitos. Y la gente tendrá que empezar a construir su historia. Asumirla, ¿no? Sí, la cosa es que aquí se ha creado una dinámica entre tu mamá y tu hermana. Y entonces el que viene a romper esa dinámica, parece, Andrés, que eres tú. Y por eso te convierten en el malo de la historia. A nadie le gustan los cambios. Entonces, quien hace el cambio siempre va a ser el malo. Por lo tanto, ahí sí habríamos de pensar si la mejor decisión es continuar intentando un cambio que no se va a dar porque tú lo quieras o retirarte y hacer el cambio tú mismo, ¿no? Vamos con Sandra, que tiene muchas llamadas telefónicas y ahorita continuamos. Así es, aquí nos dice Lucila Sánchez, yo creo que hubo una mala interpretación, dice, soy neurótica, sin embargo sí trato de ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, lo aclaro porque comentaron que las personas neuróticas no nos preocupamos por los demás, ¿no? Me parece que hubo ahí un malentendido. No, al contrario, se preocupan de más incluso a veces. ¿Sí? Ajá. Y nos dice Patricia Díaz, he sido una persona que busca apoyar a los demás, pero me he llevado muchas decepciones porque a veces esa ayuda se vuelve un problema. Yo me pregunto si no sería mejor dedicarnos a nuestros propios asuntos y no involucrarnos en situaciones o problemas de los demás. Diría ¿Usted yo qué que opina? no, perdón, porque se rompe el lazo social y al romper el lazo social adviene la violencia, por ejemplo. Esperamos sus comentarios, vamos a hacer una pausa. Oigan, la próxima semana aquí en Tema de Miércoles en Saber Vivir se va a hablar de la depresión en el adulto mayor.
Así que si usted tiene algún abuelito, sus papás o usted mismo que nos está viendo se siente mal por llegar a esta etapa de la vida o se siente incomprendido, algunas familias que tienen que dividir entre quiénes van a cuidar, quién se va a hacer cargo. Todo esto hace una tensión en la familia y lo viven las personas mayores, pues a veces mal, a veces no saben cómo salir de esta sensación de depresión, que es una situación real y que tiene que ser atendida. El próximo miércoles. Estar hablando de eso justo porque es una etapa de la vida en donde uno siente que ya no hay futuro, en donde sientes que ya no hay nada más para adelante y entonces eso causa una terrible depresión, aunado a que te vuelves un poco como inútil ante la sociedad también. Y bueno, tiene muchos lados y muchas cosas, pero ¿por qué hay personas de la tercera edad o adultos mayores que se sienten tan deprimidos? Es lo que vamos a ver la próxima semana. Y que sienten mucho miedo y que, bueno, nos pueden decir a qué le tienen miedo o por qué se sienten mal. A veces ni siquiera lo llegan a reconocer que es una depresión. Vamos mañana, el miércoles, perdón, ese va a ser el tema. Y vamos a ver ahorita qué es lo que se ha hablado en esta segunda parte del programa, porque ya estamos por terminar, es el último bloque. Una de las patologías más importantes que está sucediendo a nivel mundial es la perversión, porque no me importa lo que pase con los demás, me importa solo triunfar yo. Cuando se está con el otro y se preocupa uno por los problemas del otro, o se sublima, se desplaza o se proyecta. Sublimar, desplazar y proyectar son mecanismos de defensa de manera muy concreta. ¿Cuál sería el límite de la ayuda? El sufrimiento. La comprensión tiene que ver con poner a un mismo nivel la razón y la emoción. La ayuda se da hasta donde empieza a afectarme a mí. Y si yo no estoy en condiciones adecuadas para poder ayudar a esta persona, me vuelvo un peso en vez de una ayuda. La gente, si no quiere, no va a cambiar y debemos de renunciar a eso por salud mental. Y como todo lo que me está pasando tiene que salir a fuerza por algún lugar, si no lo digo por la palabra, entonces va a salir por medio de mi cuerpo y mi cuerpo empieza a enfermar. La capacidad de empatía y de tendernos las manos entre los unos y los otros es algo no privativo de los humanos. Yo soy humano y nada humano me es ajeno. Sufrir y sacrificio no es amor. Y miedo. Y miedo. El dejar que todo lo resuelva Dios es una postura un tanto pasiva. ¿Qué estás haciendo tú para que las cosas estén así? Porque le echamos la culpa al sistema, al gobierno, al jefe, al hermano, a la familia. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso, lo que llamas problemas son lecciones. Facundo Cabral, cantautor, poeta y filósofo argentino. Bueno, pues ya estamos aquí en esta última parte del programa y precisamente estábamos viendo que hemos recibido muchas llamadas telefónicas y mensajes de personas que nos dicen, bueno, ok, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo se vive en la vida sin cargar con los problemas de otros? Yo creo que además como sociedad, en lo personal, en lo familiar, digamos, porque no en lo social vemos que nos involucramos poco, pero en lo familiar y en lo personal sí vamos como haciendo nuestros los problemas de los demás, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Ya dijimos, el límite es el sufrimiento, cuando ya empieza a afectar tu vida. ¿Pero qué hacer? ¿Qué haces? Yo creo que tenemos que tener muy claro que vivimos en una sociedad y eso nos hace estar en contacto con todos los demás. Pero necesitamos de esa sociedad. Yo les decía hace rato que cómo sé que existo, pues porque el otro me ve y el otro está ahí. Entonces, forzosamente me voy a involucrar en los problemas de los demás. Sin embargo, necesitamos el límite que decían que debe de ser el sufrimiento, pero desafortunadamente no siempre lo es porque traspasamos ese sufrimiento o nos posicionamos en él también para identificarme, ¿no? Yo soy la persona que sufre y desde ahí yo vivo, sino darme cuenta hasta dónde yo me estoy involucrando personalmente con el otro, cuáles problemas míos están viendo reflejados en el otro. Si yo puedo hacer un ejercicio de pensarme a mí fuera de la problemática ajena, entonces puedo continuar dentro de esta sociedad tratando de ver y entender o tratar de entender lo que está sucediendo ahí, verme a mí. Gadi. Yo creo que tiene un alto grado de dificultad porque no solo significa hasta dónde ayudo, sino cómo lo hago, ¿no? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, con el caso del compañero, que lo que fue una ayuda para él resultó un problema para la otra hermana.
¿no? Esto lo hacemos mucho y hablábamos hace un ratito de la sobreprotección. Yo quiero decirle al público en general, los que están aquí, los que nos observan en casa, que así como los hijos abandonados les va muy mal en la vida, los hijos sobreprotegidos les va igual. Entonces, el dar una ayuda cuando no está siendo solicitado, cuando no es atinada, puede ser igual de perjudicial. nociva, ¿no? Una vez más, en el área de las drogas, yo recuerdo un caso de un hombre con una posición económica muy desahogada, que tenía un hijo con un problema de drogas tremendo. Y el padre decía que le ayudaba. Y lo ayudaba básicamente dándole dinero, internándolo en lugares muy caros, mandándolo de viaje, comprándole coche. Y un día el padre se da cuenta que el hijo estaba agarrando el dinero de la colegiatura y lo estaba usando para comprar drogas. Entonces el padre se presenta en la consulta y le dice al hijo: yo te voy a seguir ayudando. Si tú mañana agarras un trabajo en la Merced y tienes que ir a cargar bultos de patatas, yo te ayudo, pero no te vuelvo a dar un peso nunca en tu vida. Porque eso no solo no fue una ayuda, sino fue contraproducente. Y yo recuerdo mucho esta escena porque el padre hizo un acto de ayuda real en ese sentido. Yo voy a ser tu coach, te voy a ayudar, pero no al grado en donde yo salga aquí defraudado, ¿no? Sí, o sea, qué padre hacerle sentir que estás ahí para el otro. Claro, claro, y de qué manera lo voy a ayudar. Yo creo que todos tenemos problemas y esto es importante que lo sepa la gente. Los ricos, los pobres, los grandes, todo mundo tiene problemas. Creo que lo importante es ver cómo le hacemos para contender con ellos, para lidiar con ellos. Una vez más, si yo estoy cargando bultos y no sé echarme ese bulto a la espalda, me voy a molar la espalda, sin duda. Pero con el tiempo yo aprendo a cargar y aprendo que si me pongo el malacate y me acomodo bien el bulto, pues yo puedo cargar ese costal de patatas. Creo que en ese sentido sí es importante poder ayudar a los demás. Pero ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago por ti? Yo como terapeuta también sé que cuando alguien me pide ayuda, para mí es muy fácil decirle: mira, deberías hacerle así y así y así. Pero le estoy quitando a ese paciente la oportunidad de reflexionar, de encontrar por sí mismo la salida a sus problemas. Y en ese sentido, la mejor ayuda que le puedo brindar es una orientación, es el decirle: ¿qué opinas tú? ¿Cómo tú debes de resolver eso? Entonces, el sujeto es el que encuentra una ayuda para él mismo. A veces la mejor ayuda que podemos dar es no ayudar. Así es. Claro, dentro de todo lo que hemos estado hablando, hay dos grandes rubros, ¿no? La parte que tiene que ver con lo social, de la cual tal vez se inició, y la otra parte personal, que seguramente mucha gente que nos escucha le es muy importante. Refiriéndome a la personal, no podemos andar sirviendo de bastones emocionales de los demás. Si el ayudar al otro hace que yo me convierta en su bastón emocional y que me tenga que llamar para todo, entonces quiere decir que ya no tiene que ver ahí con la ayuda. Ahí hay otra cosa, a saber qué, ya no pudiera yo ponerle un nombre ahorita, pero creo que es importante que si estamos ayudando al otro, no convertirnos en esos bastones emocionales, porque cuando no está el bastón, el otro se va a caer. Entonces, ¿cuál ayuda estamos dando ahí? Acuérdense, no manipular, no chantajear, acuérdense, auxiliar en procesos de reflexión, tratar de poner, cuando nos piden ayuda o algo, tratar de poner en un mismo nivel la razón y la emoción, que no nos gane ni la una ni la otra. Eso es en la parte personal. Creo que es legítimo, creo que la gente se preocupa por sus seres queridos, es legítimo, pero no al grado de que nos tengamos que joder nosotros. Ahora, en la parte social, se solicita, creo que hay un grito muy fuerte ahorita de que por favor es necesario que nos preocupen lo que está aconteciendo socialmente. Yo cierro mi participación el día de hoy otra vez poniendo en la mesa de discusión, tenemos 44 jóvenes desaparecidos. La manera en que mataron a otros tantos fue brutal, lo que les hicieron fue brutal, los testimonios que tenemos son brutales. Esto no puede seguir pasando en este país. Necesitamos involucrarnos en eso. Necesitamos involucrarnos de una forma u otra en todos los movimientos legítimos como el que tenemos ahora con los jóvenes del Politécnico Nacional. Requieren la escucha. No requieren de que la gente diga, ya van a empezar con sus marchas, maldita sea, bla, 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 bla. Rompieron vidrios. Por Dios, la televisión pone las escenas de romper vidrios, pero no se dan cuenta que a un niño le rompieron o a un joven le rompieron su historia cuando sale de la escuela y no tiene trabajo. Las demandas que tiene este país sociales son legítimas, son ciertas. Hay una política educativa que está caminando a una desprotección del estudiantado, a una tecnificación, y está en la reforma de la educación normal, en la reforma de la educación media superior, en la reforma de la educación básica y en la reforma a educación superior. Uno puede verificarlo, ahí está escrito.
Entonces requerimos, es cierto lo que se está alegando ahorita, sí hay fundamento. Y es muy importante dar cuenta que la violencia en este país emana en una primera instancia no solo de las clases marginadas como nos han hecho creer, sino la violencia más brutal, más sociopática y perversa está en estas grandes esferas de la población mexicana. Sí. Y me estoy refiriendo específicamente a ejército, policía, políticos. Las instituciones que antaño se encargaban de controlar o de ayudarnos a reprimir algo de la violencia, ahora están completamente perversas. Tal vez lo único que nos queda son estos espacios colectivos y las escuelas. Y compañero, yo quiero comentar aparte, y mira que hoy venimos los tres muy conectados en el subconsciente, porque mi experiencia como pasante de servicio social fue en Chiapas también, en una comunidad tzotzil donde la gente no hablaba ni español tampoco. Y a mí me parecía deleznable como lo que el gobierno parecía que les daba en forma de ayuda era una manera de comprar los votos de la comunidad. Y lo que hemos hecho con estas comunidades indígenas, al tratarlos de pobrecitos, hay que ayudarles porque ellos no pueden, es que los hemos hecho mendigar por su subsistencia. Y esta ayuda paternalista que le hemos dado a los pueblos indígenas ha terminado por perpetuar su pobreza y por perpetuar esta condición sin salida en la que se encuentran. Sí. Entonces, no solo es ayudar, sino que hay que saber hacerlo. Solo les decía Lázaro, un compañero indígena con el cual tuvimos posibilidad de estar conviviendo un buen rato. Le decía, oye Lázaro, ¿por qué los indígenas siempre están mirando hacia abajo? Y Lázaro contestó, porque estamos esperando a que los hermanitos menores crezcan. Y yo le preguntaba ingenuamente, fíjense nada más, ¿y quiénes son los hermanitos menores, Lázaro? Gente como tú, gente que ha estudiado, gente de la ciudad. Ustedes son nuestros hermanitos menores. Cuando ustedes crezcan, entonces los indígenas vamos a poder verlos a los ojos. El pueblo sigue esperando que esta sociedad empiece a crecer, ¿no? Es que a mí me parece que la fundamentación de todo eso se funda en la ignorancia. Necesitan tener un país ignorante, por eso nosotros necesitamos también alzar la voz, porque lo único que necesitan saber es que la unión hace la fuerza, y con eso me refiero a que si todos nos ponemos a pensar que algo está pasando y salimos de esta ignorancia, entonces podremos hacer algo. Y ojo, porque eso es ayudarnos a nosotros mismos. Claro, como empezamos este programa, ¿no? Diciendo lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Totalmente. Porque todos somos uno, de alguna manera, ¿no? Totalmente. Me acordé de, no sé si han visto una película que se llama Hormiguitas o algo así, de las hormigas, que están amenazadas por un grupo de 10 saltamontes y ellas son millones, pero con la ignorancia de que ellas no podían hacer nada con esos 10 saltamontes se dejaban dominar hasta que se dieron cuenta que ellas eran más y mucho más inteligentes. Entonces, en realidad necesitamos dar ese paso de la salida de la ignorancia, cosa que está pasando en el poli, por eso los detienen, porque necesitan tener cierta control sobre estas masas, salir de esta ignorancia y empezar a actuar. Bueno, y entonces, ¿cómo nos quedamos al final de cuentas con este programa? Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? El otro también somos nosotros. Es muy importante que si nos han llevado a una idea de individualidad, en donde ya no me preocupe lo que le está pasando al otro, es una inercia que tenemos que ir rompiendo nosotros. En términos personales, creo que nos quedamos con que sí es necesario, es instintivo, es natural preocuparnos por el otro, pero que no podemos en esa preocupación entrar a un asunto que tenga que ver con el sacrificio. Y en lo social tenemos que romper esa inercia, esa apatía, y ¿cómo se empieza a romper? Informándonos, no creyéndonos del Loré de Mola, de la Torre, del Dóriga, del Ciro Gómez Leiva, bla, 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 bla. Solo del 11. Solo del canal 11. Eso. Y antes de despedirnos, ¿tenemos agradecimientos y llamadas que comentar? Sí, tenemos muchísimas. Nos dice aquí Itzi Sargaeted. ¿Qué pasa cuando la gente es la que te involucra en sus problemas? Cuando te hablan para contarte sus broncas sin que tú lo busques. Te afecta, porque no puedes evitar ser totalmente ajena a los problemas. Y como hay muchísimos comentarios en donde dicen, no puedo dejar de preocuparme, es mi hermano, es mi familia. Entonces, esto que han dicho al último, pues queda perfectamente para responder a casi toda la gente. No es mi bronca, claro, y yo no te puedo ayudar. Y también les preocupa entonces qué van a decir porque me van a tachar de egoísta. Pues ¿qué le podrían decir Pero a esta gente? Muchas veces con el simple hecho de que la persona hable y nosotros permitamos que se escuche en su palabra, él solito encuentra la solución. Yo también, el escuchar a la gente usualmente es una gran ayuda. Nada más escuchar. ¿Qué pasa en el consultorio finalmente psicoanalítico? El paciente se habla, el paciente se va hablando a sí mismo. La intervención del analista que a veces está atrás de él para no
para no hacer como este contacto. La función del analista es poder escuchar y hacer pequeñas intervenciones o aclaraciones para obligar el espacio de pensamiento en la persona. Okay. Y hay muchísimas felicitaciones, excelente programa, Goodilop. Julia Leiva dice que a ver si luego pueden extender el tema de la psicopatía, se quedó con dudas al respecto. Memo Ochoa dice, felicito al Canal 11 y al programa por este tema. Mónica Osorio dice, yo me di cuenta que las familias muégano hasta luego, después son convenientes en algunos momentos, pero que después uno mismo tiene que decir, aléjate y respetar los espacios. Dice Blanca Sánchez, me encanta ayudar, no con mis deseos o pensamientos, sino con la acción, pasar a la acción. Y saludamos a toda la gente, muchísimos comentarios de felicitación por lo que se ha dicho también en el tema social. Así es. Y bueno, y yo quiero agradecer, ¿quieres decir algo? Sí, alguna vez me tocaba también, en una noche iba yo manejando por esta gran y peligrosa ciudad y me tocó ver una escena donde habían un chavo y una chava que estaban discutiendo, ¿no? En una calle medio oscura. Y el cuate estaba actuando con cierta fuerza y la verdad es de que yo no me quiero meter porque no soy Superman, pero uno tampoco puede permanecer callado, como decía la compañera, hay veces de que uno tiene que levantar la voz. Lo que a mí me alcanzó a salir de la garganta fue gritarle no por la fuerza, ¿no? Y la que gritó de regreso fue la chava, ¿tú qué te metes, güey? ¿No? Ay, no. ¿Ves? Entonces hay que tener idea, ¿no? De que a cómo quiero yo ayudar a esta persona, ¿no? Y no además, si se dejan o no se dejan ayudar, porque uno puede querer ayudar todo lo que quieras, que hay gente que no quiere. ni siquiera se dejan ayudar. Bueno, se nos acabó el tiempo del programa y yo sí quisiera agradecer muchísimo a todas las personas que nos dieron su testimonio, a quienes no alcanzaron también una disculpa, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por apoyarnos, a nuestro panel también, muchas gracias. Sandra, muchas gracias también. Y a usted que está en casa, muchas gracias. Les recordamos que estos programas los puede ver a partir de mañana subidos en las redes sociales a través de la página de Canal 11 o a través de mi propia página y por ahí nos seguiremos encontrando a través de las redes sociales. Yo soy Marisa Escribano, muchísimas gracias y no se le olvide la próxima semana la depresión en los adultos mayores. Hasta entonces y que tenga una linda semana.